El día de hoy, 6 de junio de 2021, se estará llevando a cabo elecciones a nivel federal. De hecho, a lo que en algunos medios se ha conocido como la elección más grande de la historia. Esto, probablemente viste alguno de estos spots en televisión, ¿no? La elección más grande de la historia. Y bueno, esto dado a que en este proceso se elegirán 15 gobernaturas, 1063 diputaciones locales, entre locales y federales, 1096 alcaldías y sindicaturas, entre muchos otros cargos locales. El gran número de puestos que hoy se van a disputar ha desatado un auge de violencia en los últimos meses, considerado ya, de hecho, este tiempo como la elección más violenta registrada en la historia. Alrededor de 782 agresiones contra políticos y candidatos y 89 asesinatos aproximadamente y hasta el momento. Por si esto fuera poco, tal hazaña electoral se ha desarrollado en tiempos de la pandemia o de la famosa pandemia causando de hecho en las últimas semanas un repunte en algunos lugares en casos de COVID. Y claro que esto sin mencionar la cantidad de problemas, discusiones y enfrentamientos que ha causado esto, no solo fuera en las calles, sino adentro y en las casas de muchos de nosotros. Discusiones y conflictos entre familias, enojos a causa de la diferencia de ideología política, pleitos en redes sociales, gente que se está peleando y gritando, bueno, no gritando, pero gritando, diciendo groserías, está en redes sociales y todo lo demás, peleándose con gente que ni conocemos. Y el desenfreno político maníaco, como me gusta llamarlo, un desenfreno político maníaco que se desata cada campaña electoral entre la sociedad. Para el día de mañana habrá diferentes respuestas en los hogares de muchos. Cuando veas las noticias, cuando prendas el noticiero de la mañana o abres Facebook por la mañana y te pongas a ver las noticias, qué pasó con las elecciones, tal vez habrá alegría porque el partido político o la persona en quien habías puesto tus esperanzas quedó electo. Tal vez habrá molestias, tal vez habrá enojos. Tal vez habrá diferentes reacciones, tal vez habrá gente en las calles celebrando y tal vez habrá gente en las calles quejándose y haciendo alboroto. Y me pregunto entonces, ¿qué tanto como cristianos participamos nosotros de estas mismas conductas? Me pregunto, de verdad, entre nosotros como creyentes, ¿qué tanto nosotros como cristianos participamos de estas mismas conductas, de estas mismas alegrías o de estas mismas molestias? Y de verdad, no me malentiendas, como te lo dije en el tiempo de adoración, te invito al finalizar el culto a que ejerzas tu derecho al voto, tu deber como ciudadano y honres a Dios al participar con tu voto. Sin embargo, sí es importante recalcar una cosa. ¿Qué valor le das en tu corazón esta mañana? ¿Qué valor le estás dando en tu corazón a una votación federal y a la llegada de un nuevo gobernante, diputado o representante en el poder? ¿Qué valor en tu corazón le estás dando a esto este día? Porque mucha gente le está dando un valor incalculable. Mucha gente le ha dado un valor incalculable durante los últimos meses, durante las últimas semanas. ¿Qué valor tú como creyente le estás dando en tu corazón a una actividad como estas? ¿Has analizado si tu corazón hoy está centrado y alegre por lo que debería estarlo? ¿O has permitido que tu corazón se desvíe más hacia una corriente política que hacia Dios y su reino? ¿De verdad has analizado tu corazón esta mañana y has llegado este domingo analizando tu corazón? Si tu corazón hoy está centrado y alegre por lo que debe estar centrado y alegre, o te has desviado totalmente hacia una corriente política, ya que tu corazón esté más centrado en una corriente política que en Dios y su reino. Lastimosamente, este tiempo de campaña electoral y este tiempo de hecho este día de elecciones saca o lo mejor de nosotros como creyentes o lo peor de nosotros como creyentes. Esta es la realidad. De cristianos entre nosotros y de muchas iglesias, te lo aseguro, ¿sabes? Y de las personas en la sociedad en general. Este tiempo saca o lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Y es aquí donde se devela la condición de nuestro corazón. ¿En qué están puestas tus esperanzas? ¿Y cuál es la fuente de tu alegría, confianza y satisfacción en la vida? Este es un gran tiempo que Dios usa. Créeme, de verdad, créeme que doy gracias a Dios por campañas electorales, porque este es un gran tiempo que Dios usa, de alguna manera, para destapar lo que adora más tu corazón y en quién descansa tu fe y en quién descansa tu seguridad.
La verdad es que si este tiempo Dios lo usa para destapar las condiciones reales de nuestro corazón, ¿en dónde está tu alegría? ¿En dónde está tu satisfacción? Por otra parte, asimismo es un tiempo que Dios Satanás puede usar con facilidad, o es un tiempo donde Satanás puede usar con mayor facilidad a aquellos o aquellas personas que están poniendo sus esperanzas en vil y temporal arena. Porque al final esto va a ser, como diría Esteban, propuestas buenas, propuestas no tan buenas, propuestas que suenan atractivas, otras que no suenan tan atractivas, pero el punto y al final de esto es la tierra, este mundo va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y la verdad es que Satanás puede usar mucho en este tiempo a personas o creyentes que están poniendo sus esperanzas en vil y temporal arena. Muchos esperan la llegada de su figura pública preferida o de su partido político preferido al poder, pero están muy lejos de entender y alegrarse de que el verdadero representante y gobernador de nuestra vida y nuestro mundo ya ha llegado hoy. ¿Y sabes qué? Como Crónicas dice, hoy reina. Es por ello que a través de Lucas 2, 1 al 20, queremos nosotros aprender esta verdad esta mañana, porque Cristo nació. Porque Cristo nació. Tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Porque Cristo nació, tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Versículos 1 al 7, ¿ok? Versículos 1 al 7 ahí de capítulo 2. Nota lo que está diciendo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Número 1 esta mañana, porque Cristo es Rey, tú debes reconocer quién es Él, adorándole, ¿ok? No solamente nació, vamos a entender 3 posiciones que juega Cristo, 3 posiciones o funciones que desarrolla Cristo, y la primera de ellas es que ese bebé que nació es Rey. Cristo, porque Cristo es Rey, tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Perdón, tú debes copiar. Tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Versículos 1 al 3. Lo primero que nosotros observamos en versículos 1 al 3 es que nuestro Rey conoce los tiempos. ¿Ok? Nuestro Rey conoce los tiempos. Dice el texto, sobre todo en versículo 1, me interesa esto, que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Ok? Y ahorita te voy a explicar un poquito de todo esto. Que todo el mundo fuese censado. E iban todos para ser censados, cada uno a su ciudad. La verdad es que las diferentes bendiciones que el nacimiento de un bebé trae consigo son muchas. Pero las bendiciones que el nacimiento de Cristo o del Dios encarnado traería para todo el mundo serían incalculables. Han pasado 9 meses desde lo sucedido en Lucas 1, ¿ok? Ya notaste que ya brincamos de capítulo 1 a capítulo 2, y en ese lapso de capítulo 1 a capítulo 2 ya pasaron 9 meses, ¿ok? Han pasado 9 meses desde lo sucedido en Lucas 1, y lo primero que nosotros observamos aquí es que se da el nacimiento de Jesús. Lucas registra que fue durante el gobierno de Augusto César. Y de hecho cabe mencionar que para este momento Judea, la ciudad o la zona donde ellos están, la zona de Judea está sitiada por el gobierno romano, por los romanos. Y de hecho por eso ellos forman parte del imperio. Y también los judíos, aun cuando ellos tienen sus propias leyes internas, los judíos al ser sitiados por Roma tienen que estar sujetos a las leyes romanas. ¿Ok? En un tiempo especial donde parece que el gobierno lo tiene un hombre que se llama César, el hombre más poderoso de aquel entonces, César, pues la verdad se torna en un tiempo de cumplimiento que se espera desde Génesis 49. De hecho, si puedes ir ahí, sí que pierdas Lucas, pero si puedes ir ahí estaría excelente. En Génesis 49, versículo
10 hay algo que se profetizó desde ese momento y que no se había cumplido hasta este momento, ¿ok? Que es el cumplimiento perfecto de esta profecía. En Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, 10. Te leo desde el 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado. ¿Qué cosa? Ok, el cetro. ¿Saben qué es un cetro? ¿Entendemos qué es un cetro? Como un báculo, como una vara, era algo que representaba el poder para ciertas personas, ¿ok? Por lo general es algo que poseían los reyes, ¿sale? ¿Y qué es lo que dice el texto? No será quitado ese cetro, ¿de dónde? De Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Regresa Lucas, en el contexto en el que esto está pasando, y Roma es quien gobierna por sobre todo, ¿ok? Y donde parece que se ha perdido todo poder, para Judá, regresamos a Lucas. Este es el punto. En un tiempo en el cual parece que ya una persona tiene el poder y donde parece que todos los pueblos se congregan ante Roma. De hecho, ahí viene esta clásica frase que ha viajado por alrededor de los tiempos: todos los caminos llevan a Roma, porque era literalmente, ¿ok? Esto era en serio. Ve los mapas de hace 2000 años y todos los caminos conducían de las diferentes ciudades, incluso de las diferentes partes del imperio, conducían y estaban direccionados hacia Roma, ¿ok? Entonces, cuando parece que todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas tienen que servir a Augusto César, ¿qué sucede? Un nacimiento. No será quitado el cetro. Cuando parece que el empoderamiento pertenece a una nación extranjera, nace el verdadero gobernante. ¿Y qué mejor forma de introducir el evangelio? ¿Sí? César manda realizar un censo en todo el imperio para saber hasta dónde se extiende su reino, y al parecer un hombre se impone por sobre todos. Y justamente en ese contexto es que se da el nacimiento y la intervención de Jesús. Y desde aquí ya esto te debe de empezar a volar la cabeza. Como creyentes muchas veces nos comportamos de manera muy desesperada, ¿sale? De verdad, como creyentes muchas veces nos comportamos de maneras muy desesperadas. El clásico pastor no puede faltar en ninguna iglesia, ¿sí? El clásico de terminar el culto y pastor, no puede faltar pero en ninguna iglesia. Y de verdad no me malentiendas, es un gusto para mí servirte y llevarte al consejo de Dios siempre que tú lo necesites. Para mí va a ser un gusto hacerlo, ¿sale? Siempre. Pero parece ser el común denominador de todos los creyentes que justo cuando las cosas se empiezan a poner mal, se empiezan a poner feas, volteamos al cielo y esperamos que la solución venga en 5 minutos a nuestros problemas y a nuestras situaciones. El tiempo de silencio de Dios fortalece nuestra resiliencia a los problemas. Quiero que entiendas este punto hoy, ¿sí? El tiempo de silencio de Dios fortalece nuestra resiliencia a los problemas. Nos ayuda a desarrollar virtudes cristianas. Nos ayuda a enfocar nuestra perspectiva espiritual. Si hoy en algo descansamos es que Él conoce los tiempos, ¿sí? Y de verdad, va a sonar a frasecita de Facebook, va a sonarte a frasecita de imagen de Facebook con un piolín que tu tía comparte, pero esta es la verdad. Los tiempos están en las manos de Dios, ¿sí? Sí, es verdad. Él conoce el momento perfecto para enviar ayuda al creyente. Él conoce el momento perfecto en el que lo tiene que hacer y en el que sabe que tiene que hacerlo. Y deberíamos cuidarnos de ceder a la ansiedad por los acontecimientos y las circunstancias que nos rodean cuando esperamos que las cosas salgan bien. Deberíamos de cuidarnos de ceder a la ansiedad por los problemas que tenemos, como si supiéramos mejor que el rey gobernante del cielo cuándo es que deben venir las cosas buenas a nuestras vidas. El problema con los cristianos es que le ponemos la etiqueta de necesidad a aquello que es un deseo. Por lo general, el problema con nosotros como creyentes es que le ponemos la etiqueta de necesidad a lo que es un deseo. Y la realidad es que la ansiedad es el resultado de la frustración de tus deseos y tus exigencias. Buscas tu seguridad con el dinero,
con el trabajo, con la salud, con la escuela, con el título profesional, con la maestría, el doctorado, las elecciones, con los partidos políticos, con diputados, con senadores, con gobernadores, con el presidente de nuestro país, sin entender que todo esto es arena que te va a abandonar. Al final, todas estas cosas son arena que se va a terminar y te va a dejar vacío. La ansiedad pecaminosa es la forma, y ahorita te explico al final del sermón, no vas a entender por qué pecaminosa. La ansiedad pecaminosa es la forma en la que le decimos a Dios, se te está yendo el tiempo y no haces nada. Cuando tú y yo nosotros entramos en ansiedad por frustraciones de nuestros deseos, ansiedad pecaminosa, y de verdad, al final no vas a entender por qué te digo este término, pero esta ansiedad, este tipo de ansiedad, es la forma en la cual tú le estás diciendo a Dios, se te está yendo el tiempo y no te veo hacer nada. Si tú lo sabes mejor, si tú sabes mejor hacer las cosas, adelante. Nos vemos en 10 años y me cuentas cómo te fue. Si es que nos vemos, ¿verdad? Porque no puedes estar seguro de que todo lo que exiges en el tiempo en que lo exiges lo vas a tener. Cristo no nació antes ni después, sino justo en el momento en el que lo tenía que hacer. Y Dios sabe lo que necesitas. ¿Y cuándo lo necesitas? No antes y no después. Nuestro Rey conoce los tiempos. Nuestro Rey no solo conoce los tiempos, de hecho nuestro Rey determina los lugares. Nota lo que dice los siguientes versículos 4 al 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Por otra parte, notemos el lugar en el que Cristo nació. No solamente el tiempo en el que nació, sino notemos el lugar en el que Cristo nació. Las circunstancias del censo que mandó a realizar Augusto César obligaron, por así decirlo, a José a trasladarse de Nazaret, donde él estaba viviendo, a Belén. José, al ser descendiente de la familia de David, debía firmar el acta del censo en Belén, que también era conocida en ese entonces como la ciudad de David, pues había nacido y crecido el rey David. Y aunque María no tenía la obligación de ir a Belén, decidió viajar con José, muy probablemente porque estaba muy cercano el tiempo ya del parto y seguramente no querían estar separados en el momento en el que esto se diese. ¿Ok? Hoy nosotros, ¿cómo somos censados? Pues vienen y te tocan la puerta, ¿no? Te preguntan cuántos viven aquí y todo lo demás. En ese tiempo no. En ese momento el censo se dio en que tú tenías que regresar al lugar de donde asciende o de donde desciendes, y entonces de donde desciendes y ahí firmar un acta. ¿Sale? Esa era la forma. Entonces él se tiene que trasladar desde Nazaret hasta Belén. ¿Ok? Y se lleva a su mujer, porque no era por ley que María tenía que estar, pero se la lleva por la cercanía ya en el pacto. Sin saberlo, César y Cirenio fueron instrumentos en las manos del gran rey para llevar a cabo los planes tal cual Miqueas había profetizado en Miqueas 5:2. Pero tú Belén Efrata, y si lo quieres lo puedes ver, dice Miqueas. Y si no puedes ir ahí, pero en Miqueas 5 dice: pero tú Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti saldrá el que será rey sobre Israel. Entonces, sin saberlo, el mismo César y Cirenio fueron instrumentos en las manos de Dios para que se llevara a cabo lo que Miqueas había profetizado. El verdadero rey estaba justo en la ciudad del que un día sería rey en Israel, el rey David. Y a quien se le prometió, de hecho en 2 Samuel 7, que uno de sus hijos se sentaría para siempre en el trono del rey. Dios usó a dos personas para que Cristo naciera en el lugar donde tenía que nacer, justamente. ¿Cuán lejos estamos de entender muchas veces en qué manos está el control de nuestra vida? ¿Cuán lejos estamos de entender muchas veces en qué manos está el control de nuestra vida? ¿Es natural asombrarnos? ¿Es natural confundirnos? ¿Es natural incluso molestarnos o incomodarnos por las decisiones que toman nuestras autoridades? Ya sea el gobierno, ya sean presidentes, ya sean gobernadores, o sea cualquier otra autoridad como tus padres.
ya sean tu esposo, tus directivos de escuela, tus maestros o tu jefe en el trabajo. ¿Sí? De verdad, es normal que a veces no entendamos cómo funciona la mente de las personas que están arriba de nosotros y que no entendamos las decisiones que toman nuestras autoridades, las personas que Dios ha puesto por sobre nosotros. Llámales como se llamen, sean entidades gubernamentales o sean autoridades que sean en tu hogar o sean autoridades que sean en tu trabajo o sean autoridades en tu escuela. No siempre las decisiones que toman los que están arriba de nosotros nos parecen las mejores. E incluso te doy la razón esta mañana. En ocasiones no lo van a hacer. No van a ser las mejores decisiones. Pero haríamos bien en recordar que sobre todas nuestras autoridades está la gran figura de autoridad que es Dios. Y que ninguna de nuestras autoridades hará algo de lo cual Dios no esté en contra. Haríamos bien en recordar que ninguna de nuestras autoridades va a hacer algo de lo cual Dios no esté en control y lo sepa. Y no lo esté permitiendo. ¿Te cuesta trabajo entender esto? Sí, yo estoy de acuerdo. No me lo vas a entender fácilmente. No estoy de acuerdo con todo lo que hacen. No estoy de acuerdo con todo lo que piden. No estoy de acuerdo en todo lo que piensan. No estoy de acuerdo en todo lo que exigen mis superiores. Llámense como se llamen. Pero sé y confío que todo lo que Dios permite en mi vida y alrededor de ella será para mi bien. Romanos 8. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las malas decisiones o las decisiones incongruentes de nuestras autoridades y de nuestros superiores, funcionan para nuestro bien. Funcionan para mi crecimiento, funcionan para mi santificación, funcionan para mi perfeccionamiento. Crónicas, mi rey gobierna por encima de mis autoridades, y si Él permite que ellas estén sobre mí, es porque sabe que serán para manifestar su gloria o de alguna otra. De una forma u otra. Aunque Isaías 10:7 dice, aunque Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Lo tienes ahí en Isaías, de hecho si lo puedes ver sería excelente, para que estés tranquilo, ¿sale? De saber que Dios pone las personas que tiene que poner sobre encima de ti, e incluso sus decisiones, por más locas, incongruentes o necias que estas pudieran parecer. Pero Isaías 10:7 te da una esperanza. Toda autoridad primero pasa por Dios, y Él permite, y Isaías 10:7 dice, aunque Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Él no sabe. Si mi esposo, si mi patrón, o mi maestro, no está tomando la mejor decisión, pero... Isaías, ¿qué, perdón? 10:7. Entre tanto, lo que me pidan hacer no esté en contra de la palabra de Dios, mi responsabilidad es a desarrollar las virtudes del respeto, la sumisión y la obediencia. ¿Se equivocan? Sí. Muchas veces. ¿Sí? ¿Se equivocan? Sí. ¿Dios hará juicio de ellos? Sí. Dios hará juicio de ellos en el tiempo en que lo tenga que hacer, en el tiempo que Él considere mejor para hacerlo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No te parece lo que tus autoridades están haciendo? Lo que tus autoridades hacen, está bien. No te digo que te tiene que parecer. Te digo que esperes a que Dios haga con ellos lo que tiene que hacer en el tiempo en que Él lo considera mejor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero muchos cristianos tienen como rezo en sus bocas la frase, cámbialo, Señor. Cámbiala, Señor. Cámbialos, Señor. Muchos hijos, es que cámbiala, Señor. Y lastimosamente, muchos predicadores y pastores, y digo esto de verdad con toda tristeza, porque creo que muchos predicadores y muchos pastores han contribuido a esta perspectiva malsana, enseñando que debemos pedir que Dios cambie a las personas y a orar porque cambien. Y sí, suena muy espiritual, sí suena muy cristiano, sin embargo, lo que deberíamos pedir por sobre todas las cosas es cámbiame a mí. ¿Y qué contradictorio es? Pero si eres el que está mal, ¿por qué tengo que cambiar yo? Cámbiame a mí. Necesito confiar más en ti. Yo necesito confiar en ti. Yo necesito creer en tu control. Yo necesito esto. Me urge aprender a dejarme caer en tu soberanía. Me urge aprender a dejarme caer sobre tu soberanía y que tú sabes lo que estás haciendo. Porque es fácil decir cámbialo, pero necesito que tú cambies mi corazón. Que lo llenes de fe, que lo llenes de dependencia de ti, que lo llenes de amor por las personas que no están haciendo y tomando las mejores decisiones.
necesito que hagas algo en mí. Mi trabajo es confiar y saber que Él está en control, aún de lo que no me parece. No necesito entender, necesito creer. Y en palabras de una gran mujer que Dios usó, que su nombre es Elizabeth Elliot, ella decía: la fe no acaba con las preguntas, pero sí sabe a dónde llevarlas. La fe no acaba con las preguntas. No, la fe no es que tengas las respuestas a todo. La fe no acaba con las preguntas, pero sí te enseña a dónde llevarlas. Esto es cristianismo en acción. Y nota lo que dice los últimos 2 versículos de ahí, de 6 a 7. Nuestro Rey conoce los tiempos, nuestro Rey determina lugares, nuestro Rey asigna cualquier circunstancia. Nuestro Rey asigna circunstancias, cualquiera que éstas sean. Versículos 6 al 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por último, observamos las circunstancias en que nace Jesús. No solo el tiempo, no solo el lugar, sino las circunstancias en que nace. Lucas registra que José y María se encontraban en Belén. Y Belén es un lugar que de por sí por sí solo ya era una ciudad bien pequeña, de hecho existe hasta la fecha, y es una comunidad bien pequeña, humilde, por no decirte sumamente pobre. Además, se nos menciona que ellos no encontraron alojamiento dentro del mesón, algo parecido a más o menos como lo que hoy entenderíamos como hostal, ¿ok? No encontraron alojamiento en ese mesón. Por lo cual María se vio obligada a dar a luz al primero de sus hijos en el lugar más improbable, una especie de establo. ¿Okay? Ahí fue donde ella se vio obligada a dar a luz, en el lugar más insalubre y tal vez improbable de la vida, en un establo. Cristo nació en el lugar menos digno y en las circunstancias más humillantes posibles para ser digno y justo al hombre. Dios movió cada hilo para que Jesús naciera justo en las circunstancias, justo en el lugar y justo en la forma en que debía hacerlo para que se cumpliera su palabra y fuera el Redentor que sería. Durante toda su vida se hizo pobre por nosotros, desde el momento de su nacimiento y hasta la hora de su muerte. ¿Te acuerdas que vimos en Lucas 1? La humillación de Cristo no comenzó en la cruz, sino desde el momento de su concepción. Y a través de su pobreza, dice 2 de Corintios 8:9, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué te parecen las circunstancias del nacimiento de Jesús? ¿Dónde diste luz? ¿En un hospital? ¿En el seguro? ¿En un privado? ¿En uno público? Todavía te espero, tal vez hasta una casa. Pero de verdad, en un establo, en esas condiciones fue que nació Jesús. Las circunstancias en nuestra vida no siempre son ni serán las más favorables, ¿sí? Las circunstancias en nuestra vida no son ni serán siempre las más favorables. Cada uno de nosotros lucha. Yo estoy de acuerdo contigo. Cada uno de nosotros lucha, y estoy seguro que tú luchas y te esfuerzas por vivir y por alcanzar una vida, ya sea para ti, para tus hijos, para tu familia, que sea de una manera más digna, de la manera más digna posible. Y ¿sabes qué? Lo haces bien, de verdad. Síguelo haciendo. Esfuérzate por ello. Pero como creyentes deberíamos guardar nuestro corazón de obstinarnos e incluso enfurecernos cuando las condiciones de nuestra vida no son lo que deseamos. ¿Cómo se ve tu actitud cuando no tienes para ese gusto que te quieres dar? ¿Cómo se ve tu actitud cuando no tienes para ese gusto que te quieres dar? Frustración. Ok, ese puede ser uno. ¿Cómo te comportas o respondes cuando no puedes salir de vacaciones? O cuando no puedes comprarte lo que quieres en el Buen Fin porque simplemente hay otros gastos prioritarios que te impiden hacerlo. ¿Cómo se ve tu actitud cuando no hay trabajo y la economía baja? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes la calificación que tanto esperabas en tu tarea o tu proyecto? O incluso no quedas en la universidad por la que tanto te esforzaste por entrar.
cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas determina mucho de dónde está puesta nuestra satisfacción. La verdad es esta: cuando la frustración por tus condiciones comienzan a apoderarse de ti, piensa en algo. Te invito a pensar en algo. Piensa en el establo de Belén y quién fue puesto ahí. Esta es la realidad, ¿sí? Esto es lo que quisiera que pensáramos. Cómo reaccionamos ante nuestras circunstancias adversas determina mucho de dónde está puesta nuestra satisfacción. No siempre el contexto en el hogar va a ser el ideal. De verdad, no siempre el contexto en el hogar va a ser el ideal, y no espero que lo sea. No siempre las condiciones en el trabajo serán las más favorables. No siempre la economía o la salud va a estar al 100. No siempre las cosas, ni siquiera en la iglesia, ¿sale? Tú porque vienes bien contento y vamos a Dios, pero ¿verdad? Porque te encanta la iglesia, porque te encanta cómo se ve, y porque te encantan los hermanos y cómo se canta y todo lo demás. No siempre las cosas en esta iglesia van a ser las utópicas y las espléndidas. Y no siempre tus planes se van a cumplir como tú esperas y como tú quieres. En medio de todo esto, te invito a recordar que cada circunstancia en nuestra vida ha sido asignada por Dios. Y cuando la frustración por tus condiciones se empieza a apoderar de ti, piensa en el estado de Belén y piensa en quién fue puesto ahí. Piensa en eso. Número 2. Porque Cristo es Salvador, tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Porque Cristo es tu Salvador, tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Versículos 8 al 11. Alaba porque Dios, alaba a Dios porque su salvación se extendió a ti. Alaba a Dios porque su salvación se extendió a ti. Versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque Cristo es no solo Rey, punto 1, ¿cuál? Te dije que eran 3 funciones que iba a desarrollar, ¿verdad? Es Rey, es Salvador. Porque Cristo es Salvador, tú debes reconocer quién es Salvador. Aquella misma noche, en el parto de María, un ángel, del que no se menciona el nombre, a diferencia de Lucas 1, no se menciona en esta ocasión el nombre, se presentó a un grupo de pastores que se encontraban en la misma región y les anunció el nacimiento de aquel niño de Belén. El mensaje del ángel era alentador, ¿verdad? Y es que en el transcurso del Evangelio de Lucas, la palabra gozo frecuentemente se asocia con el concepto de salvación. Siempre que Lucas más o menos está hablando de alegría o gozo, casi siempre lo asocia con el tema de la salvación. ¿Por qué te alegras tú? Paréntesis entre todo esto. ¿Cuáles son tus principales razones para alegrarte? Porque esto debería ser una alerta en tu corazón. ¿Dónde está tu mayor alegría? Porque por lo menos Lucas dice que su mayor alegría está en el tema de la salvación. El mensaje es este: hoy ha nacido en el Salvador, el ungido que esperaban. Y es interesante que aquellos a quienes Dios quiso revelarse, hay algo interesante aquí, aquellos a quienes Dios quiso revelarse, esa misma noche fueran pastores. Personas que eran consideradas tan comunes y tan corrientes entre la sociedad. No se reveló a sacerdotes, no se reveló a gobernadores, no se reveló a fariseos, no se reveló a personas de prestigio popular. No, se reveló a viles pastores comunes y corrientes. Dios había escogido hablar a aquellos que entre la sociedad parecieran indignos de ser tomados en cuenta. A esos son a los que se escogió revelar. Y este es un común denominador a lo largo de los escritos de Lucas. Es de tomar en cuenta que el mismo rey David, quiero que entiendas esto, el mismo rey David nació 1000 años atrás de este pasaje y fuera nacido en el mismo lugar, en Belén de Judea, y al igual que ellos desarrollara la misma labor. ¿Te acuerdas qué era? Un pastor de ovejas. Al parecer siempre Dios hace algo grande con aquellos que parecen más pequeños. Como que el común denominador es este, ¿no? Dios siempre hace algo grande con aquellos que parecen más insignificantes. Pareciera que aquellos a quienes se extiende la salvación es aquellos a quienes no tienen nada en qué creer.
Dios se ha placido en extender su gracia a un grupo de hombres y de mujeres que son frecuentemente los que se han quedado sin esperanzas y los que se han quedado sin nada en qué creer. La mayoría de aquellos que confían en sus riquezas y confían en sus posesiones, los que están inmersos en sus logros, en sus posesiones, en sus títulos, están tan envanecidos por sus éxitos humanos que son incapaces de admirar y ni siquiera creer necesitar la salvación de Dios. ¿Te acuerdas? Jesús lo dijo de otra manera. ¿Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos? No es por el dinero no es el problema, es lo que causa en nuestro corazón. Dios se complace en salvar y extender gracia al que sabe que carece de todo, pues el que todo lo ha tenido frecuentemente cree no tener necesidad de nada. Hoy puede venir a nuestras mentes las palabras de Santiago. Y para las mujeres que están en Santiago 2:5 ya pasaron por ahí, pero en Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. En el concepto del reino de Dios, los que parecen insignificantes para el hombre, para Dios son escogidos. Hoy da gracias a Dios porque Dios le plació poner sus ojos en ti, en mirarte, en amarte, en salvarte, en darte un Salvador. Te pregunto una cosa, ¿qué probabilidades había de que un grupo insignificante de pastores en un lugar sumamente pobre se les revelara un ángel y les diera la noticia que les dio? ¿Qué probabilidades había? Ninguna. ¿Y sabes qué? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Te pregunto otra cosa. ¿Qué probabilidades había de que entre 8,000 millones de personas en el mundo Dios se fijara en ti, en un pedazo de polvo, como dice Salmos, en un pedazo de polvo, te escogiera como uno de sus hijos y te salvara de la condenación eterna en el infierno? Y lo hizo. ¿Qué probabilidades hay de que Dios salve tu vida deshecha, perdida, llena de malas decisiones, y la transforme y la use como un envase que comunique su gloria y su poder? ¿Y sabes qué? Lo hace. Hoy te invito a caer de rodillas y agradecer infinitamente al que te dio todo de maneras infinitas en Cristo. Porque lo más improbable es lo que Él hace. Lo que te parezca hoy, esta mañana, lo más improbable, lo más imposible, Él lo hace. Versículos 12 a 14. Alaba a Dios, porque su salvación se extendió a todos. Alaba a Dios, porque su salvación se extendió a todos. ¿Okay? Y no solamente a todos, sino este concepto. A todos los que le aman. Versículo 14 al 15, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Muy bien. Alaba a Dios. Después de dar el anuncio del Salvador y las características de su nacimiento, inmediatamente la multitud de ángeles se sumaron y alabaron a Dios con unas palabras excepcionales, que me gusta más la traducción en NBLA. Es más exacta. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es una traducción un poco más exacta que la de 60. ¿Qué mensaje tan impresionante es este? Y este es el concepto. La paz de Dios no se otorga, según este texto, y por eso te leí esta traducción, porque es más exacta. La paz de Dios no se otorga a quienes tienen buena voluntad, sino a aquellos que son receptores de la buena voluntad o del favor de Dios. La gloria a Dios por lo que ha hecho desde la creación hasta este día, proveer del Redentor de esa creación. Quiero que entiendas lo que los ángeles están diciendo. Gloria a Dios en las alturas, ¿ok? Solamente esta primera frase, gloria a Dios en las alturas. Satanás había pervertido, lo que Satanás había pervertido miles de años atrás, estaba por cambiar.
Estaba por redimirse. Y ahora había llegado la paz al mundo y al hombre. La paz que un día se había quitado en Edén. En Edén, en Génesis 3, Dios quita la paz entre el hombre y él. No hay paz. Estamos en guerra. Y la paz ahora había llegado una vez más al hombre. Después de una era de guerra con Dios, el hombre tendría acceso a paz con Dios. Sin embargo, esta paz y esta voluntad buena no es eficaz para todos, sino para aquellos que responden apropiadamente a la gracia de Dios. Jesús viene para todos los seres humanos, pero no todos responden a su venida ni se benefician de ella. Juan lo dice de otra manera: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces Juan asume que hay dos grupos diferentes de personas. Jesús viene a todos, pero hay unos que reciben y hay otros que no. Hay unos que responden y hay otros que no. Entonces, ¿para quién es su paz? Para los que responden. ¿Sí? Esa es. Es a través de Cristo que el hombre goza de verdadera paz y de buena voluntad, de la voluntad buena de Dios. Nuestra unión a Cristo es la que garantiza que Dios otorgue paz y su buena voluntad para contigo. ¿Ok? Quiero que analices esto. Rápido. Estate conmigo. Quiero que analices esto. ¿Sale? Si hay una buena voluntad de Dios, entonces ¿significa qué? ¿Qué significa? Incluso si se viene la pantalla. Si hay una buena voluntad de Dios, ¿qué significa? Que no siempre es buena, ¿verdad? Si hay una buena voluntad, entonces significa que no siempre es buena, que hay otra voluntad que no es buena. Es exacto esto lo que quiero que entiendas. ¿Sí? No siempre la voluntad de Dios es para bien. ¿Cómo? Espérate, eso no es bíblico. No, espérate, ahorita te explico. La voluntad de Dios es buena voluntad de Dios. Pero si existe una buena voluntad de Dios, exacto, significa que entonces no toda la voluntad de Dios es buena siempre. ¿Sí? Y no significa siempre que la voluntad del hombre buena es para todos. De hecho, 2 de Timoteo 4:8 dice que es para aquellos que aman su venida. Y no te lo voy a leer porque no es el tiempo, pero puedes ir allí si tú quieres. 2 de Timoteo 4:8, lo puedes apuntar y verlo en tu casa. Para aquellos que aman su venida. Poco pensamos tal vez en el infierno. ¿Sí? Poco pensamos tal vez en el infierno y en lo que éste representa. Muchos cristianos están tan equivocados pensando que el infierno es separación de Dios. Muchos cristianos piensan equivocadamente que el infierno es separación de Dios o que Dios no está en el infierno. Incluso hay una corriente cristiana en la actualidad, hay una corriente cristiana que enseña que el cielo es el cielo porque Dios está ahí y el infierno es el infierno porque es la ausencia de Dios. Y eso es una vil mentira. El infierno es el infierno porque el infierno es la forma más palpable y pura de toda la ira y la justicia de Dios. El infierno es el infierno porque Dios está ahí. Eso es el infierno. Apocalipsis 14, versículo 10 al 11 dice: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y delante del Cordero. Y su humo de tormento sube por los siglos de los siglos. El infierno es el infierno porque Dios está ahí con toda su ira. Dios reina en el infierno y su ira estará claramente y eternamente sobre aquellos que deliberadamente desprecien a Cristo y su salvación. Eso es el infierno, no que Dios no esté, no, que Dios se aire sobre ti eternamente. Apocalipsis 14, versículos 10 al 11, por si tú lo quieres leer, en caso lo quieres apuntar, Apocalipsis 14, 10 al 11. Eso es el infierno. Y tú dices: hey, pero yo estoy aquí. ¿Eso debe de valer algo? Déjame decirte que el distintivo de un verdadero creyente no es pararse a una iglesia una vez a la semana. No es haber recitado una oración, no es ofrendar o cantar un canto. La evidencia y el distintivo de un genuino creyente es que se ha humillado ante Cristo y ha rendido su vida a Él, y que camina con Él todos los días en Él, y que vive en sumisión a Él, y que piensa como Él, y que vive como y para Él. Eso es un distintivo de un genuino creyente. Que su gloria, la gloria de Dios, se ha convertido en la más perfecta y la más pura de sus propias metas.
que ha decidido mandar al infierno sus propias metas. Eso es un distintivo de un verdadero creyente. Aquel que la gloria de Dios se vuelve tu más grande meta y que has decidido mandar al infierno tus propias metas. Humanas y miserables. Eso es unión a Cristo. Y ese y solo ese es el que disfruta de paz y de buena voluntad de Dios. Si tú has vivido en otra sintonía, si tú has vivido en otra sintonía hasta este punto a la que te estoy exponiendo, permíteme romper tu globo de ilusión sobre el Jesús que te has construido a tu gusto en tu cabeza. Y lamentablemente déjame decirte que esas promesas de paz y buena voluntad no son para ti. Permíteme decirte esta mañana esta realidad, pero esas promesas de paz y de buena voluntad no son para ti, no te pertenecen y no tienes ningún derecho de adjudicártelas. Porque es aquellos que aman su venida, dice Pablo. ¿Cómo puedo recibirlas entonces esta mañana? Somete tu vida a Cristo. Ven hoy a Él, arrepiéntete. Cree en Cristo no como un genio para darte todo lo que deseas y quieres en el momento que lo quieres, sino como lo que es, como Salvador. Como Rey y Salvador y Señor, y ríndete a Él, invócalo, crece de su mano, deséalo todos los días, vive en Él, en santidad para Él, el resto de tu vida. ¿Y si ese es tu corazón hoy? Sí. Hoy sí te puedo decir y te puedo asegurar que estas promesas de paz y buena voluntad son para ti. Sí lo son. Para ese cristiano. Número 3 y terminamos. Porque Cristo es Señor. ¿Me puedes avanzar? Porque Cristo es Señor. Tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Porque Cristo es Señor. Tú debes reconocer quién es Él, adorándole. ¿Me puedes avanzar? Muy bien. Adora a Dios. Te doy los 2 puntos de una vez. Adora a Dios, buscándole cada día. 15 al 17. Te voy a leer 16 al 17. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Adora a Dios buscándole cada día. Después de haber presenciado este maravilloso evento, con concierto incluido de parte de los ángeles, inmediatamente los pastores se apresuraron a ir a Belén y a admirar con sus propios ojos el mensaje de los ángeles. Ahora, es curioso por algo aquí, 2 cositas que te voy a pedir que notes en el texto. Hay 2 cositas interesantes en el texto. La primera es que si tú notas la sección de 8 a 14, en ningún instante los ángeles obligaron a los pastores a viajar a Belén, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? En versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los ángeles ¿qué dan? Las características que tienen el nacimiento. Pero nunca dice, vayan, ¿verdad? O tienen que ir, o vayan ahorita. No. Tan solo dio las características. Los ángeles nunca obligan a los pastores a viajar a Belén. Ellos dan las características, pero nunca dicen que deben de ir. Por lo tanto, ¿qué notamos? Que la respuesta de los pastores es voluntaria y es sincera. Si estuviste el jueves, sabes de lo que te estoy hablando. Respuesta voluntaria y respuesta sincera y deseosa de conocer personalmente a Cristo. Esa fue la respuesta de los pastores, la misma que te explicaba el jueves. Una respuesta voluntaria y sincera. En este pasaje no observamos incredulidad, no observamos objeciones, no observamos indecisiones. Todo lo contrario. La inmediata obediencia de los pastores sugiere la cantidad de alegría, devoción y fe que les desbordaba en ese momento. El pasaje no indica la distancia que está de donde estaban los pastores hasta Belén, ¿verdad? El pasaje no indica la distancia que había en un punto a otro. Pero ellos corrieron, de hecho el pasaje nos dice que ellos corrieron para ver lo sucedido, no importando distancia, no importando si tenían que dejar sus... ¿Qué eran pastores, ¿verdad? ¿Y qué hacen los pastores?
cuidar rebaño de ovejas. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos para ir a correr a ver lo que estaba pasando? Pues dejar lo que está pasando. Oye, van a cuidar. Es que las ovejitas pues van a estar bien, ¿sale? Este es el punto. Ellos dejaron sus ocupaciones y había algo claro que hacer y se convirtió en su prioridad. No, espérate, es que tengo mi chamba. Espérate, es que ¿cómo? Están mis hijos en casa. Estos compadres dijeron, las ovejas que las cuide Dios, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y tú dices, no, espérate, es que no puedo porque tengo visitas, no, porque tengo... Deja que Dios cuide lo que tiene que cuidar. Tu economía, tu salud, tu tiempo, eso déjalo en las manos de Dios. Tú vete a hacer lo que tienes que hacer. Porque ellos estuvieron dispuestos a dejar ovejas, literalmente, en medio de la nada, para ir a hacer lo que tenían que hacer, o lo que querían hacer. ¿Qué tanto estás dispuesto tú incluso a desligarte de tus propias preocupaciones por priorizar a Cristo? Ahora, hay algo más que notar aquí. Yo te dije que eran dos cosas. La primera es esa, ¿sale? Y la segunda es, hay algo que notar, y es la prisa con la que ellos lo hicieron. De hecho, la palabra apresuradamente, lo que tú tienes ahí en 60, vinieron pues apresuradamente. Esa palabrita que se traduce ahí en apresuradamente en Reina Valera 60 se traduce en otros contextos como ansiosamente. ¿Te acuerdas que al principio te dije que te iba a hablar de la ansiedad pecaminosa? O la ansiedad pecaminosa. ¿Por qué ansiedad pecaminosa? ¿Que no toda es ansiedad malo? Espérate. La palabra que Lucas ocupa ahí es ansiosamente. Si notas que en el esquema del reino de Dios, el problema no es la ansiedad, sino por qué cosas estás ansioso. En el esquema del reino de Dios el problema no es la ansiedad, no es la ansiedad, sino por qué cosas estás ansioso. Ese es el problema. A los ojos de Dios, Él no desea quitar tu ansiedad, sino enfocarla. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios desesperadamente? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios desesperadamente? Así que de plano te caías sobre tus rodillas para que te escuchara y tú escucharlo a Él. ¿Cuándo fue? Yo te respondo, ¿sí? Yo te respondo. De seguro fue la última vez que tenías un problema hasta el cuello. ¿O me equivoco? Tú dime. Lamentablemente, son estas las únicas situaciones donde somos capaces de buscar a Dios de esta manera. Donde buscamos a Dios con esa desesperación. Cuando nota el texto, el formato de ansiosa búsqueda de Dios no se da en una connotación de dolor, ¿verdad? No se da en este texto no te habla de dolor, ni de tristeza, ni de preocupación, ¿no, verdad? No, el formato de la búsqueda ansiosa de Dios no se da en un contexto de dolor, se da en un contexto de alegría y pasión desbordada. La ansiedad como tal no es el problema, sino en qué está puesta. ¿En tus deseos humanos y egocéntricos o en Dios y su reino? Ese es el problema. La ansiedad no es el problema, en qué está puesta es el problema. ¿Está puesta en tus deseos humanos, en tus deseos egocéntricos, en tus deseos carnales, humanos y egocéntricos? ¿O está puesta en Dios y su reino? ¿Cuán lejos estamos de la conducta de sus pastores? Cuando ir a la iglesia el jueves da flojera porque ya estás cansado del trabajo o la escuela y prefieres ir a descansar. Cuando levantarte temprano el domingo resulta un conflicto para ti, cuando buscarle en oración y a través de su palabra es una pesadez, cuando invitarte a participar de alguna actividad o que te involucres en algún ministerio de la iglesia te resulta aburrido o está fuera de tus planes. Pero tenemos un problema y es si corremos ansiosamente. Es probable que para muchos cristianos Jesús no es su mayor deseo. Es un deseo, pero no su mayor deseo. El trayecto y la emoción con la que realizaron estas personas este viaje para ver esto debería ser el de cualquier cristiano para ver lo que Dios está haciendo a través de Jesús. Como creyentes somos llamados a buscar desesperadamente a Dios y a correr a Él con ansiedad. Esta es la muestra. Las características de alguien que tiene sed de Cristo y que no está satisfecho si no ha pasado primero a ver a Jesús y hablar con Jesús antes que a cualquier o con cualquier otra persona en el día.
Esa es la muestra distintiva de un creyente que se ha humillado a Cristo. No cuando las cosas solo van mal. Cada día. Y adora a Dios meditando en Él. Cada día. ¿No es lo mismo? Buscarle. Espérate, ahorita te explico la diferencia. Versículos 18 al 20 y terminamos. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Finalmente, Lucas nos dice que los pastores llegaron y se maravillaron de lo que habían visto y de lo que habían pasado. Y fue así como la gente comenzó a interesarse en este niño. De hecho, dice que hablaron con otras personas, no solamente con José y con María, sino a todos, ¿verdad? Entonces, al parecer, hablaron con más personas que solo con José y María. Y fue la forma en que las personas comenzaron a interesarse en este niño. Y María, ¿qué era lo que hacía? Guardaba en silencio, reflexionaba lo que estaba pasando. No dudamos que para ella era una descarga de emociones y de pensamientos. Es de entender que al principio, cuando el ángel Gabriel se presentó, fuera tan dispuesta y tuviera una respuesta digna de honor, pero es natural que con el pasar del tiempo, una concepción... Ponte en el lugar de María por un instante. Sí, dale, vamos a trasladarnos al lugar de María por un momento. Es natural la forma de responder de María. Después de una concepción virginal, que anunciada por un ángel, estar en una ciudad extranjera, porque no está en Nazaret, su ciudad local, está en Belén, una ciudad extranjera, dando a luz en un establo, y que unos pastores vinieran a las 3 de la mañana a ver a su hijo cuando no se había hecho ningún baby shower ni anuncio público de antemano, y que con exactitud ellos relataran las condiciones en las que su hijo, horas antes, había nacido, y que todavía dijeran que se lo comunicaron unos ángeles. ¿Cómo te fluye el concepto en la cabeza? No es para nada fácil de digerir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Para María lo que ella está viviendo no es fácil de digerir. La bomba de emociones y circunstancias que está pasándole la llevan a una sola cosa: callar y meditar, reflexionar. O, como dice el texto, guardar en su corazón. Ella no tiene todas las respuestas. No tiene todas las respuestas a lo que locamente le está pasando. ¿Sí? Es una situación totalmente incongruente. Pero está segura y sabe que hay algo sumamente especial en ese niño. De algo sí está segura. Algo es este niño, algo va a ser este niño, al grado de que todo esto está pasando. De eso sí sé. María no había visto nada aún. Y al igual que ella, nosotros no hemos visto nada en comparación con lo que hará Jesús y lo que vendrá en Él. Dios tan solo ha comenzado a revelar una pequeña parte, una pequeña porción de la historia de Jesús y de nuestra participación en ella. Es tan solo una parte de todo lo que vendrá. Una forma de responder ante Cristo es reflexionando quién es Él cada día. Aquí entra en juego tu vida devocional, aquí entra en juego tu oración, la teología, la lectura, la oración, el llenarte del conocimiento de Cristo y de su palabra. Es cierto que en un principio en nuestra vida espiritual puede ser emocionante, incluso puedes comenzar como adrenalinado espiritualmente, ¿no? Eres bien servicial, eres bien entregado, puntual, receptivo, pero con el paso del tiempo nos vamos a ir a dar cuenta y te vas a ir dando cuenta que esta carrera no es una carrera de 3 kilómetros que puedes hacerla lo más rápido posible. Es una larga maratón que va a requerir que tú corras firme pero constante. Que hoy puedas orar. Que esta noche, al ir a la cama, puedas orar: Señor, te conozco lo bastante para saber que eres mi Salvador, pero aún no lo suficiente para saber todo lo que eres para mí y yo para ti. Sé que me has salvado, ¿sí? Sé que eres mi Salvador, pero no te conozco todavía lo suficiente para saber lo que eres para mí y yo para ti. Te necesito. Necesito que abras mi entendimiento y me des pasión por ti todos los días. No entiendo todo lo que esta vida en ti implica, pero ayúdame a creer y a confiar que tienes un plan perfecto para mi vida, aun si hay muchas cosas que no me son reveladas. Tú eres mi Dios,
y está en ti mi vida. Yo no voy a ciegas, porque voy contigo. Y aunque no tengas las respuestas a todo lo que sucede en mi vida, tú estás en control. Y harás de mi vida una vida para tu gloria. Medita en Él cada día. Conclusión. Nuestra más grande y profunda alegría esta mañana, nuestra más grande y profunda alegría, espero, no repose en hombres que vienen y van. Que nuestra más profunda alegría y seguridad no repose en hombres que vienen y van, sino en el Rey de Reyes que vino a buscar y a salvar al pecador arrepentido. Jesús nació y esta es la noticia que más debería importarte este día, ¿ok? Esta es la noticia que más te debería importar este día. No elecciones, no una candidatura, no un partido político. Jesús nació. No un diputado, no un gobernador, no un partido político, una ideología social, sino el Rey de Reyes, el Salvador y Señor, que vino del cielo a identificarse, relacionarse, morir y resucitar por ti. Esta es la historia de Jesús, y es una que es digna de ser contada y alabada por todos. Jesús nació en un pesebre como un manso bebé, pero ya no es más eso, no es un manso bebé. No es como en Navidad, que ponemos en las iglesias que el niño Dios, no es un manso bebé, es el Rey de Reyes, Pastor y Señor que gobierna vidas y que vendrá un día a exigir lo que es suyo por derecho. El mundo hoy te va a prometer que los escuches a ellos, es lo que te va a prometer, ¿sí? Hoy México y candidatos te van a decir y te van a prometer que los escuches a ellos porque ellos saben lo que tú necesitas. Candidatos y políticos se pasaron los últimos meses diciéndote: yo soy la solución a México, yo sé qué hacer, yo voy a arreglar las condiciones de vida, yo te voy a ayudar, cuando la solución del cielo ya vino y se llama Jesús. Uno que todos desprecian, uno que todos rechazan y un día que todos reconocerán como el gobernante divino que es. ¿Quieres conocer a alguien que se identifica contigo verdaderamente? ¿Quieres conocer a alguien empático que sí se identifica contigo verdaderamente? Es el Rey que ya nació y se llama Jesús. El Rey nació. El Rey nació y Él está en el poder. Jesús reina. Y no tengo por qué buscar otra solución en otros lados, porque la gran solución a cualquier circunstancia, a cualquier problema o a cualquier condición es esta: nació el Salvador. Esa es la gran solución. Así que adórale. Porque Cristo nació. Tú debes reconocer quién es Él, adorándole. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por lo bueno que eres con nosotros y gracias, Dios, por dirigirnos a través de tu palabra. Hoy, como creyentes, estamos expuestos a diferentes pensamientos, ideologías y políticas. Oramos, Señor, porque entendamos que la solución no está en partidos políticos, que la solución a nuestro México y a nuestro mundo no está en figuras públicas, no está en diputados, no está en senadores, no está en representantes locales, no está en el presidente. La solución ya vino, se llama Jesús. La solución es esta: nació el Salvador. Tú reinas. Y oramos, Señor, porque entendamos esto esta mañana, que porque tú has nacido ya entre nosotros, podamos nosotros adorarte como tú mereces, porque eres Rey, porque eres Salvador y porque eres Señor. Tú mereces adoración. Ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que hemos visto y aprender a buscarte ansiosamente a ti, a buscarte por sobre todas las cosas a ti. Hoy oramos porque tú nos diriges, nos des sabiduría para tomar decisiones correctas, pero por sobre todas las cosas oramos para que entendamos que la paz que este mundo necesita, la paz que yo necesito, no depende de gobiernos, depende de ti. Tú eres la solución. Y a ti queremos alabarte y tu nombre es el que queremos compartir. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén.